irracional y también racional. Moving. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos están viendo y que también nos están escuchando. Sean bienvenidos a un domingo más de su programa Amor al Natural. El día de hoy estamos, pues, como todos los domingos les comentamos, ¿verdad? Súper felices de estar acá con ustedes, recordando que siempre este es un momento que el Señor nos está permitiendo para que podamos conversar y para que podamos aprender muchísimo más de Él. Y pues queremos comentarles que este domingo, o sea, hoy, vamos a estar platicando de un tema que es súper importante conocerlo siempre, pero específicamente en esta temporada en la que nos encontramos o que estamos a punto de entrar a Como Ves el Adviento. Y es por eso que el día de hoy queremos platicar con ustedes un poco acerca del pecado. Y lo importante aquí es conocerlo para que, conociéndolo, sepamos que no lo queremos en nuestra vida y por eso lo vamos a sacar para poderle hacer espacito en nuestros corazones a Jesús que está a punto de nacer en unas cuantas semanas. Así es, bueno, estamos súper felices de compartir con ustedes, ¿verdad? Y la importancia de tocar este tema, amor. A veces lo escuchamos en los retiros, lo hemos escuchado un montón de veces y creemos que ya saber todo sobre el tema del pecado. Y es realmente importante tener todo bien claro. A nosotros, como han visto en los últimos programas, nos gusta hacer las cosas bien puntuales y bien prácticas. Entonces, hoy vamos a comenzar a tocar el tema del pecado de esa manera también. O sea, el pecado es parte de nuestra vida, de hecho, o sea, nosotros somos pecadores. Y es bien interesante que siempre que cometemos pecado, hasta da pena verse ir a confesarse, ¿verdad? Porque a veces hay personas que nos dicen como, ¿y para qué me confieso? Si igual voy a volver a caer. Y lo que pasa es que comenzamos a caer en un ciclo que se convierte en algo que no rompemos, ¿verdad? Donde se van creando malas costumbres, y donde crece en nosotros el relativismo. ¿Qué es el relativismo? O sea, que todo nos comienza a dar igual. Ya comenzamos a ver todo lo que es realmente malo como algo normal. A veces hasta llamamos el pecado libertad. Hay ese tipo de personas que nos dicen como, yo hago lo que quiera y cuando quiera. Vos sos loco que le crees al Padre. Vos sos loco que crees en eso que dice la iglesia. Eso es una locura, eso es una exageración. Pero la realidad de estas personas es que viven esclavizados porque el pecado, eso es lo que hace, nos esclaviza de nuestro egoísmo, nos esclaviza, o sea, vivimos esclavizados de lo que nosotros queremos, ¿verdad? De nuestras bajezas y somos el tipo de personas que nos vivimos justificando a veces, que, yo soy así. Eso de ser cristiano es una exageración. Todo te dicen que es malo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es parte del relativismo. Eso pasa cuando comenzamos a normalizar el pecado en nuestra vida. Así es, aquí como para poder hacer un poquito de cuento, de fábula, esto que vos estás compartiendo, me gustaría contarles así súper rápido como un pequeño relato, ¿no? Como que nos imaginemos que estamos en un cuarto y que en ese cuarto entra una mosca. Entonces uno cuando ve esa mosca empieza, porque una, ¿verdad? Entran dos y también, entran tres y también, pero cuando ya van cinco, cuando ya van seis, llega un momento en el que te acostumbraste porque las moscas están ahí y entonces pues, no, hasta el punto de que si llegaran a estar en ese cuarto 500, 1000 moscas, ya te acostumbraste tanto que cuando entre un elefante gigante, ni siquiera te vas a dar cuenta que está ahí porque ya está llena de moscas. ¿Y a qué me refiero con esto? Estas moscas son cada uno de esos pecados que vamos cometiendo, que lleva a otra, que lleva a otra, que invita a otro, que invita a otro pecado, otra mala costumbre que se puede convertir en pecado. Y cuando estamos bien llenos de pecado, cuando entra un pecado tal o un pecado muy fuerte en nuestra vida, ya no nos viene ni nos da porque hemos cometido otros pecados antes y ya nos acostumbramos a que. Así es. Realmente que es tocar el pecado desde ese punto de vista, ¿no? Punto de que el pecado no solamente es algo que daña internamente, espiritualmente, sino que también daña nuestra psiquis. Porque cuando uno tiene una mala costumbre, algo malo que hace y que suele repetir en su vida, en realidad es una cosa que también trabaja en tu psicología, ¿no? Entonces nos van creando los vicios, nos van creando
O sea, decir malas palabras, por ejemplo, es una mala costumbre. Jurar son malas costumbres. Estar mencionando el nombre de Dios en vano también es una mala costumbre, ¿verdad? Y son pecados también. Y mucha gente a veces nos pregunta como qué es el pecado o qué hace a algo específicamente un pecado. San Agustín, en el tercer siglo, fue capaz de descubrir que el mal en sí no existe. O sea, el mal en sí no existe. El mal es nada más la ausencia del bien. Y puedo hacer una comparación aquí como la ceguera. O sea, la ceguera en sí no existe. La ceguera es la ausencia de la vida también, ¿verdad? Entonces, el pecado nosotros quisiéramos definirlo como cuando Dios revela su voluntad hacia nosotros y aún así nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ya es no solamente romper una regla, no es solamente romper un mandamiento, sino que cuando vos estás pecando, estás también rompiendo tu relación con Dios. O sea, esa gracia, esa intimidad que nos une al Señor se rompe con el pecado. Se rompe totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos borrando, es como que agarramos un borrador y nos borramos la cara, nos borramos un tuco de brazo, nos borramos esa identidad que nos da Dios de ser sus hijos. Y aquí es bien interesante la gente que se arrepiente o la gente que se lamenta. Quisiera que nos expliques un poquito esa diferencia, amor, entre arrepentirse y lamentarse. Sí, cuando hablamos de arrepentirnos, no es solamente decir como, ay Señor, lo siento, ay Jesús, perdón, lo siento. Y pedirle perdón, nosotros en esa frase al Señor mismo sin confesarnos. Ese decir, ay, lo siento, se llama lamentarnos. Que es como cuando, a mí se me viene a la mente como cuando uno va pasando, tal vez caminando por la calle, qué sé yo, a los que están en Matagalpa caminando por la central y entonces de repente chocaste con alguien y vos le decís, ay, lo siento, y seguiste caminando. No sé quién era la persona, ni nada. Entonces te lamentaste, ¿no? Por algo que pasó, lo chocaste y dijiste, ay, lo siento. Entonces eso se llama lamentar. Y lamentar no es lo mismo que arrepentirnos. O sea, para que haya un arrepentimiento tiene que haber un dolor real de lo que está pasando, tiene que haber un deseo de cambio, de no querer volverlo a cometer, y ahí entra el arrepentimiento. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo entre Judas y Pedro. Ajá. O sea, se lamentó haber hecho lo que hizo. Pedro también se lamentó, pero al contrario de Judas, no solo se lamentó, sino que también se arrepintió. Y arrepentirse es como decir, sé que le encabé, sé que no estuvo bien lo que hice, y lo siento, pero ahora te elijo a vos, Señor, y quiero volver a intentarlo con la ayuda de tu gracia. Y entonces esa gracia es la que se nos da en la confesión, que se llama gracia santificante, que es como que el sacerdote, pues, Jesús, a través del sacerdote, nos diera esa vitamina para ayudarnos a hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, si vos te confesaste por mentir, entonces la gracia que te da al salir de la confesión es precisamente la gracia de no mentir, la capacidad de discernir y darte cuenta si estás mintiendo o no y decidir si lo querés hacer, ¿no? Pero para eso que realmente tiene que existir ese arrepentimiento. O sea, es normal que nos lamentemos, ¿verdad? Decir, ah, la grande, la volví a regar, volví a cometer este pecado. Pero hace falta ese arrepentimiento, porque el arrepentimiento es esa capacidad de discernir de que eso malo que confesaste te hace mucho mal. O sea, no lo querés en tu vida, es la capacidad de despreciarlo. Y por supuesto que con la gracia de la confesión, uno puede volver a intentar y es como que, como vos decías, es como que te dan una vitamina, es como que te dan este como superpoder de tener más voluntad de poder dejar el pecado, ¿verdad? Y mucha gente nos pregunta, pero ¿para qué confesarse con el Padre? Y la realidad es que a veces a nosotros nos gusta pecar, porque el pecado, muchas personas dicen, y la realidad, el pecado muchas veces es el camino más fácil. Entonces, nos gusta pecar, pero no nos gusta confesarnos, y en realidad el pecado ofende también al hermano. Y la mejor manera que el Señor nos dejó, ¿verdad? Para volver a la gracia, que es a través de la confesión con un sacerdote, es eso, es confesarnos con un sacerdote. Y si te pones a pensar, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque el sacerdote también es una persona, es un humano. Entonces, ofendiste a un hermano con tu pecado, recobrar esa gracia a través de la confesión que también la haces con Dios a través de un humano. O sea, esa vergüenza que te da el decirle al Padre tus pecados, en realidad te hace mucho bien hacia tu alma humilde
¿Por qué? Porque te estás reconociendo ante otro ser humano como alguien pecador, como alguien frágil. Por sobre todo confiando y sabiendo de que esa persona, el sacerdote, está en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el poder que nos permite experimentar el amor y la misericordia de Dios. Es realmente algo maravilloso, es como una liberación. Eso es darnos una nueva oportunidad. Realmente que el sacramento de la confesión es una hermosura, si te pones a pensar. O sea, es el mismo amor de Dios que nos recibe con los brazos abiertos y que nos dice, hijo, hija, yo sé que hay muchas cosas que te hacen falta en tu vida. Yo sé que estás roto, yo sé que estás arrepentido, yo te quiero recibir en mis brazos de Padre y nos abraza con todo su amor y nos da esa nueva oportunidad para poder seguir. Entonces, realmente que es una experiencia de amor totalmente el sacramento de la confesión. Pero quisiera que entremos a la parte de los tipos de pecados. ¿Sí? Hay dos tipos de pecados. En Primera de Juan, en el capítulo 5, se nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, no, pero palabra de Dios, ¿verdad? Te alabamos, Señor. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso nos decía Juan. Así es. Todo el mal es pecado, pero hay pecados mortales, pecados veniales. Los pecados veniales tienen el poder de herir nuestra relación con Dios, mientras que los mortales rompen esa comunión y esa relación. Entonces, el pecado venial nos va matando al suavecito, nos va debilitando. Los más pecados veniales vamos acumulando, más nos vamos acostumbrando al mal. Y el pecado mortal, como les decía, rompe totalmente esa relación con Dios de un solo, porque es despreciar a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Y para pecar basta tener intención de hacer lo que es pecado, aunque después no. Exactamente. Esto es bien importante aclararlo. O sea, cuando uno peca, o sea, puede solamente tener la intención, ¿verdad? Y comenzar a hacer el pecado. Tal vez pensaste en robarte esos 100 pesos que están ahí, que sabes que son de tu mamá. Entonces, vos tuviste la intención, agarraste los 100 pesos, pero de pronto alguien llegó y lo volviste a dejar ahí. Eso ya es un pecado. ¿Por qué? Porque estás aceptando en tu corazón ese mal. Aunque no lo lograste terminar, aceptaste en tu corazón ese mal. Por lo tanto, ya es un pecado en sí. Es bien importante lo que decías, amor, del pecado venial y el pecado mortal, ¿verdad? Que en realidad ambos dañan nuestra relación con el Señor. Bueno, el pecado venial la daña y el pecado mortal la rompe totalmente. Es como tener una página en blanco. Imagínense una página en blanco. El pecado venial la va rajando, por así decirlo. O sea, es como que le vayas tirando pintura y le vayas haciendo hoyitos. El pecado mortal lo que hace es romperla totalmente. Rompe esa conexión, esa intimidad que hay, ¿verdad? Que es lo que decíamos anteriormente. Y en realidad es que el pecado venial es bien peligroso porque cuando uno se va llenando de pecados veniales con el tiempo, ya no te llegan a importar los más grandes, como vos decías al inicio. Son las moscas de la historia. Son las moscas de la historia, exactamente así. Algo que aquí es súper importante porque a veces nosotros escuchamos mucho hablar del pecado venial y del pecado mortal, pero nos cuesta mucho en el momento de la confesión cuál es cuál. Exacto. Entonces queríamos compartir con ustedes que para que sea un pecado mortal tiene 3 reglas o 3 requerimientos súper importantes. Número 1, que sea materia grave y seria. Número 2, tengo que tener conciencia de que es materia grave y seria. Y número 3, aún sabiendo, elijo hacerlo o elijo hacerlo. Lo podemos repetir, amor, para que nos queden súper claros. Punto número 1. Que sea materia grave y seria. Número 2. Tengo que tener conciencia de que es materia grave y seria, es decir, tengo que saber que es materia grave y seria. O sea, que es un pecado. Y número 3. Que aún sabiéndolo, he decidido cometerlo o hacerlo. Exactamente así. O sea, pero esto a veces hay personas que te pueden decir, pues mejor no sé, ¿verdad? Porque si hay un pecado que yo no sé que es mortal, mejor no saber, dice la gente, mejor vivo en la ignorancia de estar pecando mortalmente. Pero hay que tener mucho cuidado aquí, porque si nosotros somos de ese tipo de cristianos que no nos gusta formar nuestra conciencia, en realidad que somos, vamos convirtiéndonos en cristianos mediocres, ¿verdad? De aquellos que
solamente les gusta ir a la iglesia para que los miren y no porque realmente quieran un cambio en su vida, no porque realmente reconozcan y amen al Señor. Porque si les gusta estar pecando es porque te gusta estar dañando tu relación con Él, porque te gusta estar dañándote a vos mismo, porque el pecado te destruye también. Entonces, aquí todos tenemos la responsabilidad de formar nuestra conciencia. Y entonces es como cuando uno quiere comenzar a ser saludable, ¿sabes? Entonces uno comienza a comer bien. ¿Y cómo te das cuenta qué cosas puedes comer? Investigando, preguntando, vas donde el doctor, donde la nutricionista, o investigas en internet, o le preguntas a aquellas personas que son referentes, o sea, aquellas personas que viven una vida saludable, y les decís, mira vos qué comés, cómo balanceas tu comida, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿verdad? Conformar la conciencia. Cuando uno quiere comenzar a vivir en la gracia, entonces uno comienza a acercarse a los sacramentos, comienza a comulgar, pero para comulgar hay que estar en gracia, o sea, hay que confesarnos, ¿verdad? Y en la confesión le comienza a preguntar al Padre. Si vos tenés dudas de que si algo es pecado mortal o no, preguntarle a un sacerdote, preguntarle a un líder de comunidad, a un amigo que tal vez sí te pueda dar una respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos esa responsabilidad de formar nuestra conciencia y por sobre todo que tenemos un recurso también importantísimo que son los exámenes de conciencia, que hay exámenes de conciencia avanzados. Hay unos que te dicen solamente los mandamientos, pero hay unos que te desglosan cada mandamiento con cada cosita que puede llegar a ser un pecado mortal, o sea que necesite confesión. El pecado venial, nosotros podemos limpiarnos del pecado venial si tenemos un verdadero arrepentimiento y lo podemos limpiar en el momento de la misa también. Entonces, es muy importante saber eso. Sí, aquí yo les puedo dar un tip que a mí me ha funcionado mucho con respecto a esto del examen de conciencia. Es que tengan una hojita o en el teléfono, donde ustedes gusten, puedan escribirlo y llegar al confesionario con la hojita o con el teléfono en donde están escritos los pecados, porque a veces nosotros vemos la fila de la confesión y solamente llegamos y hasta ese momento estamos empezando a maquinar cuáles son las cosas que queremos confesar y pues pueda que se nos vayan algunas o que realmente no estemos yendo preparados. Por eso es súper importante que nosotros tengamos una preparación para antes de irnos a confesar, en el que podamos interiorizar y hacer un real examen de conciencia para que podamos tener todas las gracias necesarias para entrar de nuevo, ¿no? a esta lucha. Y también es importante que este proceso lo deberíamos de hacer a diario. O sea, antes de acostarnos, antes de que nos sellamos y encomendamos nuestra noche, deberíamos de comenzar a pensar, ¿verdad? En el día. ¿Qué fue lo que pasó en el día que me hizo pecar? O sea, ¿qué estuvo mal en mi día? Y así uno va teniendo un recuento de aquellas cosas que tal vez va a necesitar confesar o que va a necesitar pedir perdón porque son pecados veniales, son faltas menores, ¿verdad? O tal vez sí hubo un pecado mortal en tu día, entonces vos ya vas teniendo la conciencia y te van haciendo como esa gracia que te da el mismo Dios de sentir la necesidad de confesarte. A veces medimos qué tan bien o qué tan mal estamos al compararnos con los demás y decimos, pues yo no soy tan malo como aquel está peor que yo. Y vivimos constantemente justificándonos, diciendo que no somos tan malos, ¿verdad? ¿Para qué me confieso si yo no soy tan malo como fulanito, como sutanito? Pero probablemente tampoco seas tan bueno como otra persona que es más buena que vos, por así decirlo. Entonces, el punto es que no se trata solo de dejar de hacer lo malo, se trata también de hacer el bien, porque hay gente que dice, yo no me meto con nadie, ¿verdad? Yo no soy chismoso, no hablo malas palabras, tal vez no cometo pecado mortal, dicen, y tal vez ni siquiera saben, no están suficientemente formados, pero tampoco hacen el bien. Entonces quedan exactamente en las mismas, o sea, existen, pero como que no existen también. Entonces es bien importante eso. El pecado es como una enfermedad en realidad que se expande, que infecta totalmente. El pecado mata tu alma y puede ser el mismo el pecado, pero en realidad que es distinto en todas las personas. Es como les decía antes, el pecado es como que agarremos un borrador y nos borremos una parte del cuerpo, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios y al pecar estamos destruyendo esa identidad que tenemos de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces como que nos borremos un pedazo. Tal vez uno anda por el mundo teniendo mano, pero ya te borraste la cara, ¿verdad? Con el pecado. Entonces es tan importante. O sea, hay personas que tienen una buena reputación, pero en realidad por dentro son personas que están vacías, que viven tristes. A veces así nos pasa por el pecado. Somos cristianos que van a misa, que están en una comunidad, pero en realidad por dentro pueda que estemos podridos de mucho pecado.
Y ese mismo pecado nos ha hecho pensar de que no necesitamos de la gracia y que no necesitamos de la confesión. Así que ojo, cristianos. Y a veces también pasa que como no lo podemos ver, Ujú. ¿verdad? No hay nada de malo en él. Y entonces a mí siempre me gusta pensar en qué pasaría si el pecado fuera como pintura negra, Wow. en la que nos lo pudiéramos poner encima cada vez que cometamos un pecado. ¿Será que, cómo nos sentiríamos? O sea, sabiendo que entre todos nos estamos viendo. Imagínate incluso que cada pecado fuera un color. O sea, Wow. todos sabríamos qué es lo que cometió cada quien. Sí. Y probablemente ahí Si corriéramos a sí bañarnos. corriéramos a bañarnos, exactamente, pero como no se mira, entonces, supuestamente, ¿verdad? Porque yo sí considero que se ve, porque realmente Claro. el pecado luego se empieza a expresar con respecto a la forma en la que uno habla, cómo uno trata a los demás, que tanto uno se queja, etcétera, etcétera, y sí se ve cuando uno está en pecado, pero si fuera así como una pintura, probablemente como decir, pues ya todos nos hubiéramos ido a bañar, entonces darnos cuenta de que sí es una pintura que va manchando nuestra alma y que sí tenemos una ducha para irnosla a quitar y qué privilegio realmente de que el Señor esté presentándonos constantemente su misericordia por medio de esa ducha que es la confesión. Que es realmente hermosa. Y sí, es bien importante eso que decís. El pecado en realidad, como les decíamos al inicio, no es solamente algo que daña nuestra alma, que es importantísimo, ¿verdad? Porque nos va pudriendo, sino es que también algo que va dañando nuestro cuerpo. Si vos tenés un vicio, te va dañando también el cuerpo. El pecado tiene la capacidad de arruinar tus sueños, de arruinar tus planes, de arruinar tus relaciones con los demás. Entonces, si vos sos una persona que sufre de un pecado, por ejemplo, de lujuria, date cuenta que eso va a arruinar tus relaciones con tu esposo, con tus amigos. Si aunque estés soltero, tu capacidad de ver a las mujeres se va a dañar. O a los hombres, ¿verdad? Si es una persona que está constantemente expuesta a la pornografía, a cualquiera de estos pecados, ¿verdad? De la carne, no vas a entender jamás una relación, no vas a poder establecer una relación sana con las personas que están a tu alrededor. Entonces, el pecado no solamente daña tu alma, te daña a vos como persona, daña tu capacidad de ser feliz. Y es algo que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta de que el pecado no se vuelve crónico de un día para otro. O sea, no se puede notar hoy, pero tal vez después sí. Con el tiempo la gente va cambiando, ¿verdad? Se va pudriendo por dentro, o sea, se va borrando totalmente, como decíamos, agarramos ese borrador y nos vamos borrando totalmente. Y algo bien importante es que las llagas del pecado que llevo yo no son las mismas llagas del pecado que lleva el hermano. Por eso es que no hay que juzgar, ¿verdad? Ni medir de qué tan bien estamos con respecto al hermano. Uno dice, bueno, en mi comunidad hay un montón de gente que es peor que yo, pero en realidad vos realmente no sabés porque ese hermano tiene otra lucha, que no es tu misma lucha, tiene otra vida, que no es tu misma vida, ¿verdad? Y eso mismo que decías, amor, que lo peor del pecado es que no es obvio. Uno normalmente cuando ve peligro, ¿qué es lo que hace? Corre, se aleja, pero con el pecado no pasa eso normalmente, ¿verdad? Porque el pecado siempre se maquilla queriendo parecer bueno, ¿ya? Ser cristiano, querer hacer las cosas bien, casarte por la iglesia, ser fiel, no decir malas palabras, no decir mentiras, uno dice, ay, eso es para viejitos, eso no existe, eso es un invento de la iglesia para reprimirte, ¿verdad? Y caemos en el juego de decir que sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo peca. Y a veces pensamos que las cosas no son pecado porque todo el mundo lo hace. Y realmente no es así. O sea, si todo el mundo está tirando un puente, no significa que tirarse de un puente es algo bueno. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con estar creyendo las mentiras que nos va metiendo el mundo en nuestra cabeza. Entonces, es como, quisiera darle un ejemplo. Aquí es como mandar a una persona con llagas en los pies y con uñeros a un maratón. Obviamente esa persona no va a correr tan rápido como aquella persona que anda a sus pies sanitos, ¿verdad? O sea, aquella persona que está en gracia. Y entonces esta persona que va ahí todo renco y que le van doliendo los pies, las llagas y los uñeros, de pronto comienza a ver a su alrededor y dice, ¿ves? Aquellos van corriendo más rápido. Ay, eso es porque a mí el Señor no me quiere. Pero realmente no ven el uñero, las llagas que andan en los pies, son esos pecados que no nos dejan avanzar. O aquellos cristianos que dicen, yo me hice cristiano, pero a mí el Señor es prueba tras prueba tras prueba. Porque realmente no estás aceptando en tu corazón esa oportunidad que te quiere dar Dios de que tengas más fe, de que te aferres mucho más a Él, de que aferres tu voluntad y tu sufrimiento a Él, a su cruz. Y eso puede ser realmente bueno y redentor. El pecado, y eso también es muy importante, nosotros tenemos que comprender que el pecado
es lo único que nos endurece el corazón. O sea, a veces nosotros andamos por la vida poniendo muchas, muchas, muchas excusas. Y el pecado es lo que endurece nuestro corazón, porque cuando no hay pecado, hay gracia. Sencillo. Hay virtud y cuando hay virtud, todo lo demás se resbala y vamos pecando cada vez menos. Las situaciones de la vida ya no nos amargan, no nos hace echarle la culpa a Dios, o incluso van disminuyendo los momentos en los que nos inclinamos al mal porque vemos todo con una visión totalmente distinta, porque estamos bañados precisamente de gracia. Pero cuando hay pecado, las ofensas, los comentarios de los demás, las situaciones de la vida te causan resentimiento, odio, rencor, quejas porque estás totalmente llagado. Son como las personas que son un chichicaste, por así decirlo. Todo les parece una bomba, todo les parece algo demasiado grande. Es probablemente porque tu alma está muy, muy cargada. Entonces, hermanos, pues nada más para irnos despidiendo esa invitación que queremos hacerle a dejarse amar por el Señor. Sí, de darnos cuenta de que nosotros somos más que una decisión momentánea, porque a veces, o sea, el pecado es algo que nosotros le podemos decir sí o no, y que en ese momentito en el que podemos decidir sí o no, están pasando muchísimas cosas en nosotros, o sea, una gran lucha en la que nosotros podemos decidir si queremos seguir amando a Dios en ese momento o no. Y amándonos a nosotros mismos. Y amándonos a nosotros mismos también, y nosotros valemos muchísimo más que una decisión de momento. O sea, yo sé que a veces uno puede decir como qué difícil es la constancia y decidir todos los días amar a Jesús por medio de una decisión buena y por medio de un acto bueno, pero créanme que todas esas cosas nos van a llevar a que nos encontremos en el cielo todos juntos y que podamos gozar de la gloria de Dios, y eso es algo de lo que nuestra alma está sedienta. Entonces, es muy importante. Así es, entonces pues queremos invitarlos, ¿verdad?, a que siempre estén pendientes del programa. Vamos a estar tocando el próximo fin de semana un tema sobre el Adviento, ya que nos vamos entrando a este momento tan especial en el que necesitamos preparar nuestro corazón. Por eso hoy quisimos tocar este tema del pecado. Así que los invitamos siempre a estar ahí sintonizándonos. Recuerden que estos videos quedan grabados en la página de YouTube de Moving. Están también en la página de Julia, de psicóloga Julia Loredo en Instagram. Entonces los invitamos siempre a darse una vueltecita por ahí para poder recapitular, sacar sus notas, y los invitamos por sobre todas las cosas a hacer un examen de conciencia para entrar en este tiempo totalmente preparados. Así es, les agradecemos nuevamente por vernos y por escucharnos, y también a las personas que ya lo van a ver grabado. Y pues nada más decirles, ¿verdad?, que tengan un feliz domingo de resurrección, y nos vemos el próximo domingo en su programa Amor al Natural. Amor al natural, apasionado y también racional.